El oficialismo se empieza a despedir peleando. A 2 meses del cambio de mando, el Partido Socialista congela su relación con el gobierno y abre una fractura con el Frente Amplio y el Partido Comunista por la ley Naim Retamal y por el costo político del caso Crespo-Gatica. El socialismo democrático empieza a preguntarse si la futura oposición será una o dos. En el Partido Comunista, los ministros de esa colectividad salen a pararle el carro a Daniel Jadwe y le exigen que se retracte tras acusarlos de ser parte de un montaje en su contra. Y mientras la izquierda se divide, la derecha tampoco está tranquila. El gabinete de José Antonio Kast se arma con presión de parte de Chile Vamos, ruido en republicanos, el anuncio del Partido Nacional Libertario de Kaiser de que no va a participar del gobierno y dudas sobre el diseño del equipo económico. El país despertó ayer con un giro policial en el caso de la mapuche Julia Chuñil, con la detención de sus hijos y su ex yerno, mientras afuera Irán amenaza con atacar bases de Estados Unidos si es que Donald Trump golpea primero, y la guerra del streaming llega a tribunales con Paramount demandando a Warner en pleno gallito con Netflix. Un jueves de divorcios políticos y realidades que golpean sin aviso. Así parte el día. Este es el Shot del jueves 15 de enero del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. A solo 2 meses de que termine el mandato de Gabriel Boric, la coalición de gobierno sufrió una fractura expuesta que amenaza con un final bastante amargo. El Partido Socialista decidió congelar su participación en la alianza oficialista, marcando una distancia profunda con la Moneda y sus socios del Frente Amplio y el Partido Comunista. El detonante fue la diferencia insalvable respecto a la aplicación y valoración de la llamada ley Naim Retamal, un conflicto que se reactivó con fuerza tras la absolución del carabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica. El Partido Socialista, incómodo con las críticas de sus aliados hacia una norma que ellos ayudaron a aprobar, optó por dar un paso al costado. La decisión generó un efecto dominó. El PPD y el Partido Radical, en solidaridad con el socialismo, también evalúan medidas similares, lo que podría dejar al gobierno sustentado solo por su núcleo original de apruebo dignidad en sus últimas semanas. Desde el Frente Amplio, la reacción fue de incredulidad. Calificaron la medida de incomprensible y desmedida, acusando al Partido Socialista de hacer un punto político artificial en un momento delicado. El presidente Gabriel Boric quedó al medio del fuego cruzado. Enfrentando críticas de su propio sector, intentó defenderse con un argumento técnico. Él dijo que la ley Naim Retamal no es una iniciativa de su gobierno, a pesar de que, curiosamente, figura entre los 1000 avances que justo esta semana el mismo gobierno salió a defender como el gran legado de esta administración. Al mismo tiempo, el presidente descartó que la norma busque consagrar la impunidad, intentando mantener un equilibrio bastante precario, sí, que ya nadie parece comprarle. Lo que vemos no es solo una pataleta coyuntural, sino el inicio del reordenamiento del mapa político post-Boric. El socialismo democrático está perfilando su identidad para ser una oposición distinta a la del Frente Amplio y los comunistas frente al futuro gobierno de José Antonio Kast, adelantando el divorcio de un matrimonio por conveniencia que llegó a su fin antes del cambio de casa. Pero ¿qué dice exactamente la normativa que dinamitó al oficialismo? La ley Naim Retamal, promulgada en 2023, nació como respuesta política a la crisis de seguridad y terminó convertida en el fósforo dentro del oficialismo que encendió la mecha. Estableció el principio de la legítima defensa privilegiada para las policías. Dicho en simple, significa que cuando un carabinero usa su arma de servicio, la justicia debe presumir de entrada que lo hizo correctamente para defender su vida o la de terceros, a menos que se pruebe lo contrario. Esto invirtió la carga de la prueba, dificultando que se formalice a uniformados por el solo hecho de disparar. La norma fue aprobada en su momento con un amplio respaldo que incluyó los votos de la derecha, pero también de gran parte del socialismo democrático y sectores de centro, mientras que el Frente Amplio y el Partido Comunista se opusieron o intentaron llevarla al Tribunal Constitucional. En el caso de Crespo, el caso Gustavo Gatica, el tribunal citó esa lógica y aplicó el criterio de retroactividad penal más favorable. ¿Por qué? Porque la ley estaba vigente cuando se inició el juicio. Hoy esa votación del pasado cobra la factura política. La ley transformó las reglas del juego en la calle y en los tribunales y para una parte de la izquierda se convirtió en el símbolo de una agenda de seguridad que sienten que traicionó sus propios principios.
Ahora, la tensión no es solo entre partidos, sino al interior de ellos. En el Partido Comunista, la paciencia de los cuadros de gobierno se agotó. La ministra Camila Vallejo, junto a sus pares Nicolás Cataldo y Jaime Gajardo, y la ex candidata presidencial Janet Jara, enviaron una dura carta de protesta a la Comisión Política del PC. El objetivo tiene nombre y apellido: Daniel Jadwe. El detonante fue una declaración del exalcalde, hoy con arresto domiciliario y formalizado por el caso de las farmacias populares, donde dijo que con ministros comunistas en justicia y en el Ministerio de Vocería de Gobierno igual habría un montaje en su contra y que dentro del mundo comunista nadie movía un dedo porque, según él, forman todos parte de una persecución, un montaje. Cansados de este fuego amigo constante del exalcalde, es que los actuales ministros decidieron enfrentar a la dirección del partido por permitir que una de sus figuras más mediáticas golpee sistemáticamente a la administración de la que ellos forman parte. La carta no pide sanciones formales, entre otras cosas porque Jadwe ya no milita mientras está formalizado. Pero el gesto es potente. Es la exteriorización de la lucha por el alma del Partido Comunista para el próximo ciclo. Por un lado, la generación que gobernó y busca mantener una vocación institucional, y por el otro, el sector de Jadwe que apuesta por la trinchera y la identidad pura. La carta es un aviso de que la disciplina militante tiene un límite cuando se pone en juego la lealtad con el propio gobierno. Y mientras la izquierda se pelea, en el futuro gobierno tampoco hay paz. La conformación del gabinete de José Antonio Kast está desatando una pugna de poder entre el Partido Republicano y también otros sectores. El Partido Nacional Libertario ya se descartó del gabinete, dado que no convocaron a nadie para integrarlo. Y Chile Vamos también está generando ruido, todo a 6 días de que se anuncien los ministros. En la coalición de centro-derecha, el reclamo es doble: poca incidencia en las nominaciones y pocos cupos asegurados, con 2 nombres confirmados en la primera línea: Claudio Alvarado en Interior y José García Ruminot en SECPRES. Esto significa que básicamente un UDI y un Renovación Nacional. La inquietud se instaló con fuerza en los partidos tradicionales de la derecha, que temen quedar relegadas a un segundo plano frente al círculo de hierro de José Antonio Kast. El foco de conflicto está también en el equipo económico. Existe incertidumbre sobre el diseño que tendrá Hacienda y Economía y si Kast va a optar por perfiles técnicos transversales para calmar a los mercados o si va a poner a figuras de su confianza ideológica más estricta. El presidente electo enfrenta su primer test de gobernabilidad real: cómo equilibrar la promesa de un gobierno con sello propio y mano dura con la necesidad aritmética y política de mantener contentos a los socios que le dieron la mayoría en el Congreso. Si la balanza se inclina mucho hacia un lado, la coalición podría nacer coja. En su ronda de despedida, el presidente Gabriel Boric comenzó a entregar sus reflexiones finales en distintas entrevistas y apareció el tono de autocrítica, aunque selectivo. En una de sus frases más reveladoras, admitió un error estratégico clave de su mandato. Dijo que no hubiese puesto en la Secretaría General de la Presidencia a Giorgio Jackson. Boric reconoció que, pese a la confianza y la amistad, la relación con el Congreso requería otro perfil desde el día 1. Se equivocó. Sobre el primer proceso constitucional, dijo que fue una gran frustración, no respecto a la votación final, sino a la falta de diálogo. Sobre delincuencia, dijo que la izquierda no logró instalar su discurso y que sigue sin representar el deseo de orden. Admitió voluntarismo e ingenuidad en el fallido ingreso a Temucuicui en 2022, calificó como injustificable el intento de compra de la casa de Salvador Allende y reconoció que su conferencia de prensa de 53 minutos por el caso Monsalve fue mal manejada. Sin embargo, no hubo mea culpa en otros flancos. Sobre el caso Convenios, Boric negó haber actuado tarde o mal, defendiendo la reacción de su gobierno ante el escándalo que marcó a su administración. Las palabras al cierre de un mandatario que empieza a despedirse del poder. Cuando un presidente se dedica a cerrar capítulos en público es porque sabe que el juicio ya comenzó. El caso de la dirigente mapuche Julia Chuñil, que lleva 14 meses desaparecida en la comuna de Mafil, en la región de Los Ríos, dio un macabro giro que impactó a la opinión pública y golpeó de rebote a la moneda. La PDI detuvo a 3 hijos de la mujer y a su exyerno, acusados de ser los autores materiales de su secuestro y homicidio. Lo que se investigaba como una posible desgracia, hoy la Fiscalía lo tipifica como parricidio y homicidio calificado, motivado presuntamente por disputas económicas familiares. El cinismo del caso, además,
es brutal. Los mismos hijos hoy detenidos habían presentado un recurso de amparo hace unas semanas denunciando afectación psicológica por los allanamientos policiales en su casa, intentando frenar evidentemente la investigación. Para el gobierno, el golpe es político y reputacional. En los primeros días de la desaparición, el propio presidente Boric vinculó el caso públicamente con la defensa medioambiental, sugiriendo una persecución política contra Chuñil. La realidad está desmantelando ese relato. El caso evidencia el riesgo de que las autoridades se abanderen con causas y construyan mártires antes de que la justicia establezca los hechos. La prudencia, una vez más, fue derrotada por la ansiedad de Twitter. Internacional. En la crónica del mundo, la temperatura en Medio Oriente sigue subiendo. El régimen de Irán advirtió que si el gobierno de Donald Trump concreta una ofensiva militar en su contra, Teherán va a atacar las bases de Estados Unidos desplegadas en la región. Y tiene varias. El ministro de Defensa iraní fue más allá y dijo que también serán considerados objetivos legítimos las bases militares de otros países que ayuden a Washington en un eventual ataque. La respuesta, dijo, será dolorosa. La amenaza busca disuadir cualquier intento de intervención tras las protestas y la represión interna que ha provocado miles de muertos. Es una jugada de alto riesgo en el tablero geopolítico. Irán intenta trazar una línea roja, pero al poner a las tropas estadounidenses en la mira, le entrega a la Casa Blanca el argumento perfecto de la legítima defensa para escalar el conflicto si así lo decide Donald Trump. La guerra del streaming salió del marketing y entró a tribunales. Paramount presentó una demanda contra Warner Bros. Discovery. La acusa de incumplimiento de contrato. Presenta esta demanda para obligarla a revelar información que, según acusa, es clave para que los accionistas comparen su oferta con el acuerdo que el directorio de Warner cerró con Netflix. El conflicto estalló porque Warner habría rechazado una oferta de Paramount para optar por un acuerdo con Netflix, lo que, según los demandantes, le generó pérdidas millonarias y violó cláusulas de exclusividad. En cifras, Paramount valora el grupo en $108.000 millones con deuda y ofrece $30 por acción. Netflix valora el paquete que compraría en menos $82.700 millones y ofrece $27,75 por acción. Esto es más que una pelea entre abogados de Hollywood. Es el síntoma de una industria que se está canibalizando. Con el mercado del streaming saturado, las grandes compañías ya no solo compiten por suscriptores, sino que empiezan a pelear judicialmente por cada centavo de los derechos de distribución. La actualidad del día se resume adicionalmente con estos otros 3 titulares. La Fiscalía de Corea del Sur solicitó la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol, acusándolo de traición por su fallido intento de imponer la ley marcial en el país. Hay moratoria de ejecuciones hace 40 años, pero el mensaje político es bastante duro. El Departamento de Estado norteamericano anunció que va a pausar la tramitación de visas de inmigrantes de 75 países, incluyendo Brasil, Colombia y Uruguay. El argumento es evitar que nuevos inmigrantes se transformen en carga pública. La pausa comenzaría el 21 de enero y sería indefinida. Washington instala la idea de que migrar es por defecto un riesgo fiscal y convierte un trámite consular en un filtro ideológico. Y la Sala de la Cámara de Diputados aquí en nuestro país aprobó ayer el proyecto de reajuste al sector público que presentó el gobierno. La polémica ley Amarre, que limitaba el despido de funcionarios públicos a contrata, no alcanzó el quórum, por lo que quedó fuera de la iniciativa. El debate pasó ahora al Senado. Y antes de revisar nuestro flashback, la batalla cultural en Estados Unidos tiene un nuevo hito judicial. Trascendió que el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, se inclinaría por prohibir que atletas transgénero compitan en equipos deportivos escolares y universitarios femeninos. De confirmarse, el fallo sentaría un precedente federal sobre la interpretación de las leyes de discriminación sexual. La decisión valida la postura de que el sexo biológico debe ser el criterio divisor en el deporte competitivo entre hombres y mujeres. Es una victoria para los sectores que defendían esto y al mismo tiempo abre una interrogante sobre el lugar de la población trans en la vida pública y también deportiva. Y en el flashback de un día como hoy, 15 de enero, en 1559, Elizabeth I es coronada reina de Inglaterra e Irlanda, dando inicio a un reinado que marcaría una era cultural y política en Europa.
Un día como hoy, en 1913, se realizó la primera transmisión telefónica sin hilos entre Nueva York y Berlín, un paso muy importante en las telecomunicaciones transatlánticas. Un día como hoy, el 15 de enero de 1929, tengo un sueño. Nace en Atlanta Martin Luther King Jr., el pastor que desafió la segregación racial con la no violencia y una oratoria muy poderosa. Su lucha cambió las leyes de Estados Unidos y le costó la vida, convirtiéndolo en mártir. Un día como hoy, en 1944, la tierra ruge en los Andes. Un devastador terremoto destruye la ciudad argentina de San Juan. La tragedia mató a miles de personas y obligó a reconstruir la ciudad desde cero, convirtiéndose en el mayor desastre natural en la historia moderna argentina. Un día como hoy, un 15 de enero de 2001, el fin de las enciclopedias de papel. Jimmy Wales y Larry Sanger lanzan Wikipedia. Lo que partió como un experimento utópico de conocimiento libre terminó matando a la Encarta y convirtiéndose en la fuente de consulta número 1 del planeta. Un día como hoy, en 2006, historia con nombre de mujer. Michelle Bachelet derrota a Sebastián Piñera en segunda vuelta y se convierte en la primera mujer electa presidenta en Chile. Un hito que rompió el techo de cristal de la política nacional y marcó una era en Sudamérica. Y un día como hoy, 15 de enero, en 2009, milagro en el Hudson. El piloto Chesley Sully Sullenberg aterriza un avión Airbus A320 sobre las heladas aguas del río Hudson en Nueva York tras chocar con una bandada de pájaros. Todos los pasajeros sobrevivieron en una maniobra aérea imposible. Y un día como hoy, en 2018, El silencio de los arándanos. Muere inesperadamente Dolores O'Riordan, la voz de The Cranberries. Su canto único y desgarrador en himnos como Zombie o Linger definió el sonido de los 90 y dejó huérfano al rock irlandés. Atentos con varias cosas para este jueves. El presidente Gabriel Boric va a concretar su segunda reunión con José Antonio Kast. Va a recibir al presidente electo en La Moneda. Uno de los asuntos que se presume será abordado es el proyecto de sala cuna que el presidente conminó a Kast a aprobar. Esta mañana se va a realizar en el Juzgado de Garantía de los Lagos la formalización de los 3 hijos y el ex yerno de Julia Chuñil, a quienes se les acusa por la muerte de la mujer desaparecida en noviembre del 2024 en Máfil, en la región de Los Ríos. Hoy, la líder opositora venezolana María Corina Machado se reúne con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, una visita que se produce después de que Trump se negara a respaldarla tras los ataques militares estadounidenses en Caracas y la captura del líder del país, Nicolás Maduro. Hoy, a propósito, Cuba va a repatriar los cuerpos de sus 32 militares muertos en el ataque de Estados Unidos contra Venezuela. Y hoy comienza el Festival del Guaso de Olmué. Se presentan esta noche Miriam Hernández, Nicole y el humorista Paul Vázquez. Este fue el Shot de hoy jueves 15 de enero del 2026. La necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana viernes.